En Valle Esperanza, todos conocían el nombre de José Ramírez. Alguna vez respetado y admirado, hoy era recordado como el hombre que traicionó a su propia iglesia. Solo, perdido y atormentado por la culpa, parecía que ya no había salida. Pero una tarde, al abrir la vieja Biblia de su madre, un versículo cambió todo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese día, José tomó una decisión que marcaría el inicio de un viaje inesperado. ¿Será posible que alguien caído tan bajo encuentre el camino de regreso? La mañana era fresca, con una ligera neblina cubriendo los campos que rodeaban la cabaña de José. Se despertó después de una noche intranquila, pero algo en su interior le decía que no podía seguir postergando más tiempo lo inevitable. Mientras preparaba una sencilla taza de café, su mirada se posó nuevamente sobre la Biblia de su madre, abierta sobre la mesa. El versículo de Mateo seguía resonando en su mente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Decidido, comenzó a preparar un pequeño morral. No tenía mucho que llevar: un par de mudas de ropa gastadas, la Biblia que ahora consideraba su único tesoro y un cuaderno viejo en el que había escrito oraciones y reflexiones en su juventud, antes de que las ambiciones y las malas decisiones lo alejaran de su camino. Es todo lo que necesito, pensó, intentando convencerse a sí mismo de que estaba listo para enfrentar lo que venía. El sendero hacia el pueblo estaba lleno de recuerdos. Cada paso que daba traía imágenes de un pasado que se sentía tan cercano y, al mismo tiempo, tan distante. Recordó los días en que caminaba por esos mismos caminos con una sonrisa confiada, saludando a los vecinos que siempre lo recibían con respeto. Era el líder de la iglesia, alguien en quien todos confiaban. Pero también recordó el día en que todo se desmoronó: las miradas de decepción, las palabras duras y el peso insoportable de la culpa. En medio del sendero, José se detuvo. Su respiración era agitada, no por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional que llevaba consigo. Se arrodilló entre los árboles y cerró los ojos. Por primera vez en años, las palabras brotaron de sus labios con una sinceridad que lo sorprendía: Señor, no sé si soy digno de tu perdón, pero estoy aquí. Guíame, por favor. Dame la fuerza para enfrentar lo que viene. Cuando se levantó, una extraña sensación de paz lo invadió. No era la paz completa que había conocido en sus mejores tiempos, pero era suficiente para seguir adelante. Al llegar a la entrada del pueblo, los recuerdos lo golpearon con más fuerza. Las calles que había recorrido cientos de veces ahora le parecían extrañas. Las miradas de los pocos que pasaban por allí eran frías, desconfiadas. No se atrevió a saludar a nadie. Finalmente, alcanzó la plaza principal. El bullicio habitual del mercado contrastaba con el silencio que sentía dentro de él. Era como si el tiempo se hubiera detenido para José, mientras el resto del mundo continuaba girando. De repente, entre la multitud, vio un rostro conocido: María. Su corazón dio un vuelco. María había sido una de sus amigas más cercanas en la iglesia, alguien que había creído en él incluso cuando otros comenzaban a dudar. ¿Pero qué pensaría ella ahora? Reuniendo todo el valor que pudo, se acercó lentamente. María lo miró fijamente, y por un instante, José pensó que ella también lo rechazaría. Sin embargo, lo que siguió fue una pequeña sonrisa, tímida pero genuina. José, dijo con un tono que mezclaba sorpresa y cautela: es bueno verte de nuevo. ¿Cómo responderá María al verlo después de tantos años? María lo miró fijamente desde la distancia, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y cautela. José sintió un nudo en el estómago. Habían pasado años desde la última vez que hablaron, y aunque alguna vez había considerado a María como una amiga cercana, ahora temía su reacción. Reuniendo valor, José avanzó unos pasos y levantó la mano en un gesto tímido de saludo. «Hola, María», dijo con voz trémula. Durante unos segundos que parecieron eternos, ella simplemente lo observó. Finalmente, una sonrisa leve y tímida se dibujó en su rostro. «José», respondió, «es bueno verte de nuevo».
Ese gesto pequeño derrumbó una parte del muro que José sentía a su alrededor. ¿Podríamos hablar?, preguntó, temeroso de ser rechazado. María asintió lentamente y señaló un café cercano. Vamos allí. Mientras caminaban hacia el lugar, José no pudo evitar notar los cambios en María. Había envejecido un poco, pero su mirada seguía siendo amable, aunque también cargada de una seriedad que antes no tenía. Cuando se sentaron, el silencio inicial fue incómodo. José jugaba con la servilleta entre sus dedos mientras buscaba las palabras adecuadas. María, sé que debo ser la última persona a la que quieras ver. Pero necesito decirte que estoy arrepentido. Todo lo que hice. Lo que perdí. Su voz se quebró, y tuvo que detenerse por un momento para recuperar la compostura. He pasado estos años tratando de encontrar un propósito, pero lo único que encuentro es que debo enmendar el daño que causé. María lo escuchaba atentamente, sus manos cruzadas sobre la mesa. José, siempre creí que tenías un buen corazón, pero también entiendo que tus acciones lastimaron a muchas personas. El perdón es un regalo de Dios, pero también algo que cada uno de nosotros debe decidir otorgar. No puedo hablar por los demás, pero creo que tu arrepentimiento es sincero. Sin embargo, no será fácil ganar la confianza de quienes fueron lastimados. José asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Lo sé. Por eso estoy aquí. Quiero hacer lo que sea necesario para demostrar que he cambiado. Necesito empezar en algún lugar. María hizo una pausa, como si estuviera evaluando sus próximas palabras. Finalmente, dijo, hay alguien con quien deberías hablar primero, don Pedro. Fue uno de los más afectados por todo lo que pasó. Si realmente quieres reconciliarte, empieza con él. El nombre de don Pedro hizo que José sintiera un escalofrío. Recordó cómo el anciano había sido uno de los más vehementes en condenarlo públicamente. ¿Crees que me escuchará?, preguntó con incertidumbre. Eso no lo sé, respondió María con honestidad. Pero si realmente estás comprometido con cambiar, dar ese primer paso es necesario. Dios nos llama a buscar la reconciliación, aunque el camino sea difícil. José agradeció las palabras de María y, tras un breve silencio, ambos se despidieron. Mientras la observaba alejarse, supo que el próximo paso sería el más desafiante de todos. ¿Aceptará don Pedro hablar con él o lo rechazará? El camino hacia la casa de don Pedro le pareció interminable. José caminaba despacio, repasando en su mente las palabras que podría decir. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si me cierra la puerta?, se preguntaba, con el corazón latiendo rápido. Pero cada paso le recordaba que no podía retroceder. Este era un paso necesario, aunque temido. La casa de don Pedro estaba al borde del pueblo, rodeada de árboles que daban sombra al sendero que llevaba hasta la puerta. La pintura de la fachada estaba desgastada por los años, pero el jardín, lleno de flores coloridas, mostraba el esmero del anciano. José se detuvo frente a la puerta y respiró hondo antes de tocar 3 veces. El sonido de los golpes resonó en el silencio de la tarde. Tras unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a don Pedro. El anciano lo miró con una mezcla de sorpresa y frialdad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz firme pero sin elevarse. José sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Don Pedro, yo necesitaba venir. Necesitaba hablar con usted. Su mirada bajó al suelo, incapaz de sostener la intensidad de los ojos del anciano. Don Pedro cruzó los brazos y permaneció en silencio por un momento, evaluando la situación. Finalmente, dio un paso hacia un lado y señaló hacia el interior de la casa. Pasa. El interior era sencillo pero acogedor. Una mesa de madera ocupaba el centro de la sala, con una Biblia abierta sobre ella. En las paredes había retratos familiares y un cuadro con el Salmo 23 bordado. Don Pedro se sentó en una de las sillas, dejando a José de pie frente a él. Habla, dijo, su tono seco pero sin hostilidad evidente. José se sentó lentamente y comenzó a hablar. Don Pedro, sé que lo que hice fue imperdonable. Traicioné su confianza y la de toda la comunidad. He vivido con esa culpa todos estos años,
y no espero que me perdone fácilmente, pero necesitaba venir y decirle que lo siento, desde lo más profundo de mi corazón. Don Pedro lo observaba con el ceño fruncido, sus manos entrelazadas sobre la mesa. José, lo que hiciste no solo fue un error. Fue una traición. Nos dejaste con deudas que casi nos destruyen. Algunos tuvieron que vender sus tierras para salir adelante. No puedes venir aquí y esperar que un simple, lo siento, lo arregle todo. Las palabras golpearon a José con fuerza, pero sabía que eran verdad. Bajó la cabeza y respiró hondo antes de responder. Tiene razón. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero enmendarlo. He vuelto al pueblo para trabajar, para ayudar en lo que pueda. No espero su perdón inmediato, pero estoy dispuesto a demostrarle que he cambiado. El anciano lo miró en silencio durante lo que parecieron minutos interminables. Finalmente, suspiró y se recostó en su silla. El perdón no es algo que se gana con palabras, José. Se demuestra con acciones. Si realmente has cambiado, entonces demuéstralo. José asintió, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Lo haré, don Pedro. Gracias por escucharme. Don Pedro no respondió, pero su expresión era menos dura que antes. Mientras José salía de la casa, sintió que había dado un primer paso, pequeño pero significativo, hacia la reconciliación. ¿Qué acciones tomará José para demostrar su cambio? Tras su encuentro con don Pedro, José regresó al pueblo con una nueva determinación. Comprendía que las palabras no bastaban, necesitaba demostrar su cambio con acciones. Así, se presentó en la iglesia una mañana temprano y pidió al pastor Miguel que le permitiera ayudar en lo que fuera necesario. El pastor, un hombre sabio de mediana edad con una mirada serena, aceptó sin demasiadas preguntas. El servicio es una forma poderosa de mostrar arrepentimiento, le dijo. Empieza con lo sencillo, José. Hay mucho que hacer aquí. José comenzó barriendo los pasillos de la iglesia y limpiando los bancos desgastados. Con el tiempo, se encargó de reparar las goteras en el techo y restaurar muebles viejos. Los primeros días fueron difíciles, los miembros de la congregación lo miraban con desconfianza, algunos incluso evitaban hablar con él. Pero José no se dejó vencer. Cada clavo que martillaba y cada banco que limpiaba era un paso hacia su propia redención. Las tareas diarias en la iglesia comenzaron a tener un efecto transformador en José. Mientras trabajaba, recordaba los sermones de su juventud sobre la humildad y el servicio. Se dio cuenta de que, aunque sus manos estaban cansadas al final de cada día, su corazón estaba más ligero. En más de una ocasión, se detuvo para leer un pasaje de la Biblia que lo reconfortara antes de continuar. Una tarde, mientras reparaba una ventana rota, una niña se acercó corriendo. Gracias por arreglar esto, dijo con una sonrisa radiante. Era la nieta de don Pedro, quien había escuchado sobre el trabajo de José en la iglesia. Este pequeño gesto de gratitud llenó de esperanza el corazón de José, recordándole que incluso los actos más simples podían tener un impacto positivo. Inspirado, José propuso organizar un evento comunitario para recaudar fondos y reparar el resto de la iglesia, que había sufrido años de abandono. Con el permiso del pastor Miguel, reunió a un grupo de voluntarios y trabajó incansablemente para coordinar cada detalle, desde la preparación de comida hasta la organización de actividades para los niños. José incluso visitó algunas casas del pueblo para invitar personalmente a los vecinos, un gesto que sorprendió a muchos. El día del evento, la plaza frente a la iglesia se llenó de vida. Familias enteras asistieron, trayendo comida y compartiendo historias. Las risas de los niños y las conversaciones entre los adultos llenaron el aire. José, aunque agotado, no podía evitar sonreír al ver cómo el pueblo comenzaba a unirse. Algunos de los asistentes, que anteriormente lo habían evitado, ahora se acercaban a agradecerle o simplemente a saludarlo. Al final de la jornada, se había recaudado más de lo necesario para las reparaciones. El pastor Miguel, emocionado, dedicó una oración especial para dar gracias por el éxito del evento y por la renovación espiritual que comenzaba a surgir en la comunidad. Esa noche, mientras José revisaba las cuentas del evento junto al pastor Miguel, éste le dijo: José, tus acciones están empezando a hablar por ti.
Sigue adelante, y verás cómo el Señor trabaja en los corazones de los demás. José asintió, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Aunque algunos empezaban a aceptarlo, todavía había quienes lo miraban con escepticismo. Entre ellos estaba don Pedro. José sabía que ganar la confianza del anciano requeriría algo más que esfuerzos públicos, necesitaría demostrar un cambio constante y sincero. Antes de dormir, José se arrodilló junto a su cama y oró: Señor, gracias por darme la oportunidad de servir y comenzar a enmendar mis errores. Dame fuerzas para continuar, incluso cuando el camino sea difícil. ¿Qué más estará dispuesto a hacer José para ganarse la confianza del pueblo y de don Pedro? A pesar del éxito del evento comunitario, José sabía que su camino hacia la redención no había terminado. Si bien había comenzado a ganar la confianza de algunos en el pueblo, otros seguían viéndolo con desconfianza, y entre ellos estaba don Pedro. José sabía que necesitaba hacer más para demostrar que su arrepentimiento era genuino. Un día, mientras trabajaba en la iglesia, el pastor Miguel se le acercó con una propuesta. José, hemos recibido noticias de que la comunidad en la colina necesita ayuda para reparar su pequeña capilla. Han pedido voluntarios, pero hasta ahora nadie se ha ofrecido. Creo que esta podría ser una oportunidad para ti. José aceptó sin dudarlo. Aunque la idea de enfrentarse a un nuevo grupo de personas que también podrían juzgarlo le generaba nerviosismo, decidió que era un paso necesario. Con herramientas prestadas de la iglesia y algunos materiales donados por los vecinos, José se dirigió a la comunidad de la colina al día siguiente. La capilla estaba en peor estado de lo que había imaginado. El techo tenía agujeros por donde se filtraba el agua, las paredes estaban agrietadas y los bancos de madera estaban completamente desgastados. José se puso manos a la obra de inmediato, comenzando por limpiar el lugar y evaluar los daños. Aunque trabajaba solo, sentía que este servicio era parte de su compromiso con Dios y con la comunidad. Días después, algunos miembros de la comunidad comenzaron a unirse a él. Al principio lo observaban con cautela, pero poco a poco comenzaron a ayudar, impresionados por su dedicación. Entre ellos estaba una anciana llamada Doña Carmen, quien le llevó una jarra de limonada una tarde calurosa. No entiendo por qué haces esto, joven, le dijo mientras se sentaba a su lado. Pero veo que tienes un corazón dispuesto. José le sonrió. Lo hago porque quiero enmendar mis errores y servir a los demás como Dios me lo ha pedido. Durante mucho tiempo viví para mí mismo, y ahora quiero vivir para Él. La reparación de la capilla tomó semanas, pero al final, el resultado fue transformador. El día de la reinauguración, la pequeña comunidad organizó una ceremonia para agradecer a José y a los voluntarios. Aunque se sintió honrado, José insistió en que todo el reconocimiento debía ir a Dios. Cuando regresó a Valle Esperanza, notó que algo había cambiado. Los vecinos lo saludaban con más calidez, y algunos incluso se ofrecieron a ayudarlo con las próximas tareas en la iglesia. Sin embargo, aún había una persona que se mantenía distante, don Pedro. Una tarde, mientras José limpiaba el jardín de la iglesia, don Pedro se acercó lentamente. He escuchado lo que hiciste por la capilla en la colina, dijo con voz grave. Eso habla bien de ti, pero el perdón no se gana con una sola acción. José dejó sus herramientas y se volvió hacia el anciano. Lo sé, don Pedro. No espero que me perdone de inmediato, pero quiero que sepa que cada día intento ser una mejor persona. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarle que he cambiado. Don Pedro lo observó en silencio durante unos momentos antes de asentir lentamente. El tiempo dirá si tus acciones son sinceras. Pero por ahora, sigue adelante. Esa breve conversación llenó a José de una mezcla de alivio y determinación. Sabía que aún tenía mucho camino por recorrer, pero también que estaba en el sendero correcto. ¿Qué más estará dispuesto a hacer José para profundizar su reconciliación con don Pedro y con la comunidad? Los días siguientes a su conversación con don Pedro fueron un desafío emocional para José. Aunque el anciano había reconocido sus esfuerzos, todavía sentía la presión de demostrar que su cambio era genuino. Cada día se levantaba con el propósito de servir, no solo a la iglesia, sino también a las personas que más lo necesitaban. Un día, mientras terminaba de limpiar el patio de la iglesia, una mujer mayor llegó apresurada.
Era doña Teresa, una de las vecinas más respetadas del pueblo. José, necesito tu ayuda, dijo con voz entrecortada. La tormenta de anoche destrozó parte del techo de mi casa, y no tengo a nadie más que me pueda ayudar. José no lo dudó. Recogió sus herramientas y siguió a doña Teresa hasta su humilde hogar. Al llegar, vio el daño, una parte del tejado se había desplomado, dejando expuesto el interior de la vivienda. Sin decir nada, José se puso a trabajar. Pasaron horas antes de que pudiera asegurar temporalmente la estructura. Cuando terminó, doña Teresa lo miró con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerte, hijo. Nadie había mostrado tanta disposición para ayudarme desde que mi esposo murió. Ese momento marcó un giro inesperado. La noticia del gesto de José se esparció rápidamente por el pueblo. Poco a poco, más personas comenzaron a acercarse a él, no solo con peticiones de ayuda, sino también con palabras de aliento. Es un hombre cambiado, decían algunos. Quizá merezca una segunda oportunidad. Entre las personas que se enteraron estaba don Pedro. Una tarde, mientras José organizaba herramientas en la iglesia, el anciano apareció nuevamente. Esta vez, su expresión no era de juicio, sino de curiosidad. ¿Es cierto lo que me contaron? ¿Ayudaste a doña Teresa con su techo? José asintió. Sí, señor. Hice lo que pude para asegurar su casa. Todavía queda mucho por arreglar, pero al menos estará protegida por ahora. Don Pedro lo observó por un momento antes de responder. Esa mujer ha pasado muchas dificultades desde que enviudó. Lo que hiciste habla mucho de tu carácter. Hubo una pausa, y luego añadió, quizá podamos hablar más pronto. Esas palabras, aunque breves, llenaron de esperanza el corazón de José. Sabía que el camino hacia el perdón completo era largo, pero cada paso lo acercaba más. Mientras tanto, el pastor Miguel le sugirió a José que liderará un nuevo proyecto, construir un pequeño taller comunitario en el pueblo donde las personas pudieran aprender oficios y colaborar entre sí. Este taller no solo beneficiará al pueblo, le dijo el pastor, sino que también te dará una oportunidad para conectar con aquellos que todavía dudan de ti. José aceptó el desafío. Pasó semanas planeando el proyecto, reuniendo materiales y convenciendo a algunos vecinos de participar. Aunque al principio muchos mostraban escepticismo, pronto se unieron al ver su compromiso. La construcción del taller se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza para Valle Esperanza. Durante la inauguración, don Pedro estuvo presente. Cuando llegó el momento de las palabras de apertura, José habló desde el corazón. Este taller no solo es un lugar para aprender y trabajar, sino también para sanar. Todos hemos cometido errores, pero creo que Dios nos da oportunidades para redimirnos a través del servicio y el amor hacia los demás. Esa noche, don Pedro se acercó a José y le estrechó la mano. Has hecho algo bueno aquí, José. Sigue por este camino, y tal vez algún día podamos dejar el pasado atrás. José sintió una mezcla de alivio y gratitud. Aunque el perdón completo de don Pedro aún no era una realidad, sabía que estaba más cerca que nunca. ¿Qué impacto tendrá el taller comunitario en el pueblo y en la reconciliación entre José y don Pedro? El taller comunitario había transformado el pueblo en más de un sentido. Las personas que antes vivían desconfiadas unas de otras ahora compartían herramientas, conocimientos y, lo más importante, un sentido de unidad. José pasaba sus días guiando a los aprendices, enseñándoles carpintería, reparaciones y hasta jardinería. Poco a poco, el taller se convirtió en el corazón del pueblo. Sin embargo, José sabía que aún faltaba algo. Aunque había hecho grandes avances, el perdón completo de don Pedro seguía siendo un asunto pendiente. Fue durante una tarde tranquila, mientras reparaba un viejo banco junto a la entrada del taller, que don Pedro finalmente llegó. Esta vez no había dureza en sus ojos, parecía que algo había cambiado. José, comenzó don Pedro mientras se sentaba junto a él. He estado observando todo lo que has hecho, no solo aquí, sino en todo el pueblo. Lo que empezaste como una forma de redimirte se ha convertido en algo mucho más grande. José dejó sus herramientas y miró al anciano. Don Pedro, todo esto lo he hecho porque quiero ser una mejor persona y enmendar mis errores, pero también sé que no puedo cambiar el pasado.
Solo espero que algún día pueda ganarme su confianza. Don Pedro asintió lentamente. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro siempre está abierto. Por mucho tiempo, guardé rencor hacia ti, pensando que nunca podrías entender el daño que causaste. Pero ahora veo que has cambiado. No solo lo veo, lo siento. En ese momento, don Pedro extendió su mano hacia José. Te perdono, hijo. No solo por lo que hiciste, sino porque también he aprendido que el perdón es tan necesario para el que lo da como para el que lo recibe. José sintió que una carga inmensa caía de sus hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras estrechaba la mano del anciano. Gracias, don Pedro. Esto significa más de lo que puedo expresar. Ese gesto de reconciliación marcó un nuevo capítulo en la vida de José. A partir de ese día, su relación con don Pedro se convirtió en una amistad cercana. Ambos trabajaron juntos en varios proyectos del taller, inspirando a otros en el pueblo a superar diferencias y buscar la unidad. En un culto especial organizado por el pastor Miguel, José compartió su testimonio. Hace años, me alejé de Dios y de todos ustedes por mis errores. Pensé que no había esperanza para alguien como yo. Pero Dios no se rinde con ninguno de nosotros. Su gracia y su amor me dieron la fuerza para cambiar. Y quiero que todos sepan que, si yo pude encontrar el camino de regreso, ustedes también pueden. El pueblo, que alguna vez lo rechazó, ahora lo miraba con admiración y respeto. La historia de José se había convertido en un testimonio vivo del poder del perdón, la fe y la redención. ¿Qué nuevos proyectos y sueños surgirán ahora que José ha encontrado la paz y el perdón? Con el perdón de don Pedro y la unidad del pueblo, José comenzó a soñar en grande. Había demostrado que las segundas oportunidades eran posibles, pero sentía que su misión no terminaba allí. Inspirado por los cambios positivos que había visto en Valle Esperanza, decidió extender el impacto del taller comunitario. Un día, reunió a los habitantes del pueblo en una asamblea. Amigos, comenzó, hemos logrado mucho juntos, pero creo que podemos hacer más. Hay otros pueblos cercanos que enfrentan desafíos similares a los que enfrentamos aquí. ¿Qué les parece si llevamos lo que hemos aprendido a ellos? La idea fue recibida con entusiasmo. José lideró un equipo para visitar comunidades vecinas, compartiendo su historia y ofreciendo talleres sobre carpintería, jardinería y mecánica básica. En cada lugar que visitaban, dejaban un impacto profundo, no solo por las habilidades prácticas que compartían, sino también por el mensaje de esperanza y reconciliación que José transmitía. Poco a poco, su trabajo comenzó a ser conocido como la Red de Esperanza. En una de estas comunidades, José conoció a un joven llamado Manuel, quien había perdido a su padre recientemente y se encontraba luchando con la desesperanza. Manuel se unió a los talleres y, con el tiempo, se convirtió en un aprendiz cercano de José. Usted me recuerda que siempre hay un camino de regreso, le dijo Manuel un día, sus ojos llenos de gratitud. Este comentario reafirmó en José la importancia de seguir sirviendo. Al regresar a Valle Esperanza, José también comenzó a trabajar en un proyecto especial dentro del taller comunitario, crear un espacio dedicado a la formación espiritual y emocional. Con el apoyo del pastor Miguel, organizó charlas y estudios bíblicos semanales, donde compartían reflexiones sobre temas como el perdón, la paciencia y el amor al prójimo. Este espacio se convirtió en un refugio para muchos que buscaban orientación. En una noche estrellada, mientras caminaba por las calles del pueblo, José se detuvo frente a la iglesia, observó las luces encendidas y escuchó las risas de los niños que jugaban en la plaza. Su corazón se llenó de gratitud. Recordó las palabras de su madre, el amor de Dios es como una luz que nunca se apaga, incluso cuando sentimos que estamos en la oscuridad más profunda. Conmovido, escribió una carta para los habitantes del pueblo que leyó en el siguiente culto dominical: quiero agradecerles a todos por creer en mí cuando ni siquiera yo podía hacerlo. Su fe y su apoyo me han mostrado que las heridas pueden sanar y que siempre hay una nueva oportunidad. Si algo he aprendido, es que el verdadero cambio comienza con pequeños actos de amor y servicio. La carta fue recibida con lágrimas y aplausos. El pueblo de Valle Esperanza no solo había encontrado una forma de reconstruirse físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Años después, el taller comunitario seguía siendo un pilar fundamental del pueblo.
José, ahora mentor de varios jóvenes, continuaba trabajando incansablemente para expandir la red de esperanza. Cada rincón de Valle Esperanza llevaba la huella de su transformación, un recordatorio constante de que el perdón y la fe pueden cambiar incluso las historias más rotas. Un día, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes cómo construir un banco de madera, José les dijo: recuerden, cada clavo, cada pieza de madera que colocan, es un acto de amor. Y el amor es lo único que tiene el poder de construir algo eterno. ¿Qué más podrá lograr José ahora que su legado inspira a tantos? Años después, Valle Esperanza no era el mismo. Lo que antes fue rechazo, hoy era unidad y servicio. El taller comunitario, ahora llamado Manos de Esperanza, seguía vivo y Manuel, aquel joven aprendiz, era uno de sus líderes. José sabía que nada de eso era suyo, sino fruto de la gracia de Dios. En reuniones y cultos, repetía una verdad sencilla: no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. Dios no se rinde con nosotros. Con el tiempo, la red de esperanza se extendió a otros pueblos. Y antes de partir a un retiro espiritual, José dejó su último mensaje: el perdón no solo libera al que lo recibe, sino también al que lo da. El amor de Dios puede sanar incluso las historias más rotas. Ahora les toca a ustedes continuar esta misión. Ese legado quedó grabado en cada corazón de Valle Esperanza. José no solo reconstruyó su vida, transformó un pueblo entero. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, siempre hay una nueva oportunidad. Dale like, comparte y suscríbete a Tras las Historias. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo video lleno de fe, esperanza y transformación.